Primero que nada vamos a definir un poquito la ruta de la empresa, es decir, cómo podemos lograr que las compañías puedan tener una mayor seguridad en estos momentos a través de la pandemia que ha destapado muchísimos casos, que vamos a hablar de algunos de ellos, casos en los cuales incluso a veces inverosímiles por el tema de que cómo han sido vulnerados. Pero aquí la idea es precisamente saber cómo vamos a lograr el 95SEC. Nosotros definimos 95SEC como el 95% de la seguridad recae en la prevención, tomando en cuenta que no hay una seguridad del 100%. Quien les diga que tienen con comprar un antivirus, ya tienen la seguridad del 100%, pues que se los firme con sangre. Quien les diga que poniendo un firewall, con eso es la seguridad del 100%, también que se los firme con sangre. La realidad es que no hay nada 100% seguro. La seguridad es un ciclo y eso es precisamente parte de lo que vamos a platicar. Pero el tema aquí importante es saber cómo en las pequeñas y medianas empresas, sobre todo, darle la mayor seguridad para poder evitar ser vulnerados. Y eso es lo que vamos a ver. Y bueno, a final de cuentas, lo que había comentado es que COVID nos debe seguir manteniendo alertas. ¿Por qué? Porque hoy por hoy yo lo defino como COVID, el caso de, por ejemplo, de ransomware, es algo muy parecido al COVID. Primero que nada, no era conocido. Segundo, casi nadie le cree que exista el ransomware, de la misma manera que en un principio nadie conocía del COVID. Tercero, pensar que COVID con vacunarnos ya estamos libres. Y lo mismo sería que pensar que con poner un antivirus ya estamos libres y ya no nos va a pasar nada. La realidad es que no. La realidad es que es muy, muy similar el tema, por ejemplo, de ransomware, que es uno de los grandes problemas que está surgiendo y que, bueno, esto no es nuevo, pero que ahora está creciendo cada vez más. Y entonces, precisamente, uno de los temas que vamos a contar hoy van a ser algunos mitos, algunos casos y también desafíos en las empresas. Y bueno, recordemos que nada más el 99% de las empresas están conectadas a Internet. Quiere decir que el 99% de esas compañías están vulneradas. Pero bueno, algunos de ustedes podrán decir, oye, pero pues yo ya tengo un antivirus, ¿con eso es más que suficiente? La realidad es que no y lo vamos a ver el por qué. Oye, fíjate que yo estoy haciendo respaldos y ya con respaldos es más que suficiente, ya no necesito ni siquiera un antivirus. Pues, ¿qué crees? Tampoco es suficiente. Y bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, eso es precisamente parte de lo que vamos a platicar. Punto número uno. Cuando nos dicen que a veces no somos una empresa grande para que los ciberdelincuentes se fijen en nosotros, esto es la expresión de lo que más hemos escuchado nosotros en el tema en las pequeñas y medianas empresas. Esto significa que los directivos, sobre todo, nos dicen cuando hablamos sobre temas de ciberseguridad, es que somos una empresa muy pequeña y la verdad es que no somos un Liverpool, no somos un banco, es más, ni siquiera vendemos a nivel internacional. No creo que se fijen en nosotros. La realidad es que no es cierto. Más del 90% de las pequeñas y medianas empresas son las más vulnerables. Y aquí estoy poniendo también un ojo a los emprendedores. ¿Por qué? O aquellas empresas, o digamos también empresas, o aquellas personas que trabajan desde su casa, ¿sí? Como autónomos, como le dirían en España, y aquí en México como personas físicas con actividades empresariales. Y, oye, pues soy el único, no creo que se fijen de mí. Pues, ¿qué crees? También lo pueden hacer. Uh -huh. eh, ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Pues primero que nada, definir políticas de seguridad. Segundo, y esto es importante, hacer un inventario de los activos de la empresa. Y eso está marcado precisamente en el ISO 27000 o en la NIST, que son maneras de trabajar, son marcos de trabajo precisamente sobre temas de ciberseguridad. Pero aquí el gran problema es, las pequeñas y medianas empresas pueden tomarse este lujo de estar haciendo este tipo de actividades. La realidad es que no. La realidad es que es precisamente ahí donde más vulnerables y son precisamente las pequeñas y medianas empresas las más vulnerables. Los ciberdelincuentes siguen atacando fuertemente a muchas de las pymes en México y en el mundo. Y peor aún, el phishing
se está incrementando en más del 600% aún en la pandemia. Y eso es algo de lo que tenemos que platicar muchísimo. Otro de los puntos es que llegando la pandemia el año pasado, ¿sí? Uno de los grandes problemas que había era cómo hacemos para que la gente esté trabajando desde su casa. Los mandamos a trabajar a que los empleados estén desde su casa y pues que se lleven el equipo de cómputo, que se lleven la laptop. Pero oye, espérame tantito, no todos tienen laptops. Ah, bueno, pues entonces que usen la computadora de la casa y de ahí que empiecen a trabajar. Si quieren trabajar desde la casa, pues que usen la computadora de la casa. ¿Sí? Está bien, eso es un principio que para salir adelante, para salir del problema por estar trabajando desde la casa, pero hay grandes puntos que hay que trabajar. Entonces, el punto aquí es, ¿pueden usar los dispositivos de trabajo en casa y no pasa nada? La realidad es que no. Utilizar los equipos de la empresa de trabajo en home office para tareas escolares es un peligro. ¿Por qué? Pues imagínense que la persona que está yéndose a trabajar a su casa, pues en un principio tenía la computadora, que a lo mejor era de la computadora personal, y que después los niños empezaron a tener clases en línea. Entonces, nada más había una sola computadora, que era la del papá o era la de la mamá. ¿Sí? Bueno, el tema aquí importante es precisamente cómo podemos hacerle para que después mi hijo, mi hija tome clases y con la computadora, pero en un principio pues es también la computadora de la empresa. Y oh Dios, imagínense, la computadora de la empresa la está usando el niño. ¿Por qué? Porque tienen que tomar clases. Entonces, hay que tomar prioridades. Entonces, y para, pues a lo mejor para un padre, la prioridad es que sus hijos tomen clases. La prioridad para las empresas es salvaguardar la información. Y ahí es donde está el gran problema. Y bueno, ¿qué debemos hacer? Pues poner un sistema de monitoreo de tráfico web, evitar el uso de redes sociales en los equipos de trabajo, definir un equipo de la empresa y solo de la empresa en ese punto. ¿Qué significa esto? Que en realidad el trabajo en casa debería de ser hecho con equipo de la empresa, no con el trabajo del personal. ¿Por qué? Porque no tenemos nosotros el control de la seguridad o de los elementos de seguridad que necesitarían las computadoras trabajando desde casa. Y bueno, vamos a ver más adelante algunos de los casos sobre estos temas. Invertir en seguridad es muy caro y prefiero gastar en otras cosas. Esto es un gran problema. Hoy por hoy, por ejemplo, muchos nos dicen, oye Jorge, seguramente les está yendo bien a ustedes con el tema de las inversiones que hacen las empresas en temas de ciberseguridad. La realidad es que no. Estamos en una etapa crítica en la cual muchas empresas el día de hoy o pagan nómina o invierten en tecnología. Ese es un gran problema. Y sinceramente, muchos nos han dicho, la verdad es que prefiero yo pagar nómina a tener que invertir. Y esa es una gran realidad. Y eso es precisamente parte de lo que queremos platicar. No, como les decía, 95% de la seguridad recae en la prevención. No hay nada 100% seguro. Pero ante estas situaciones en las cuales tenemos que tomar una decisión entre invertir y pagar la nómina, pues la verdad es que muchos emprendedores, muchos empresarios se van por la segunda opción. Prefieren pagar nómina e invertir en tecnología. Y, las, y después las cosas son peores, porque sale mucho más caro. ¿Sí? Y un ciberataque puede ocasionar que una empresa deje de operar por mínimo 5 días. Y decimos por mínimo 5 días. ¿Por qué? Porque al momento de hacer un ataque, esa empresa tiene que ver la manera de cómo levantar los servicios, cómo obtener la información y que vamos a ver más adelante y para poder operar. Entonces, por lo tanto, ¿qué debemos de hacer? Pues definir prioridades de protección de la información y también otra de las cosas, que no hemos visto que una empresa por invertir en seguridad haya perdido dinero, pero sí hemos visto empresas que han dejado de existir por no haber invertido en la ciberseguridad. Y lo vemos en muchos casos. La alta dirección debería ser más sensible ante estos temas de ciberseguridad.
¿Y por qué digo esto? Porque hemos visto también con algunos casos de empresas que desafortunadamente nos hablan y que nos dicen que han sido vulnerados y que han sido secuestrada su información, es decir, con un ransomware, y que pues desafortunadamente ya está este tema del ransomware en la empresa. Bueno, cuando hacemos una revisión de qué fue lo que pasó, cómo fue lo que se obtuvo, cómo fue que llegaron los ciberdelincuentes, eh, pues a veces ni siquiera saben cómo fue que llegaron. El punto aquí importante es ver la manera en cómo debería de darse este seguimiento de manera constante por la alta dirección. Y lo que me refiero con esto, con la alta dirección, es decir, los empresarios deberían de ponerle más foco en el tema de ciberseguridad. Tan es así que, por ejemplo, un caso muy concreto fue de una empresa que le hicieron un ataque, estaban haciendo respaldos, pero resulta que los respaldos que se dejaron de hacer 6 meses antes. ¿Por qué se dejaron de hacer 6 meses antes? Porque los discos duros ya estaban llenos y la persona de sistemas le pidió a la dirección comprar nuevos discos. Y el director dijo, eso ahorita no es prioridad. Y ahí están las consecuencias. Desafortunadamente, esta empresa no pudimos ayudarles a resolver este tema del ransomware. Por lo mismo, es importante tener en cuenta este tipo de prioridades. Uno de los puntos es que solo existen dos tipos de empresas, los que han sido vulneradas y los que pronto serán. 90% de las empresas será blanco de un hackeo en el 2019. ¿Qué creen? Pues se ha incrementado constantemente. Los hackers hoy logran acceder a teléfonos de usuarios de WhatsApp. ¿Sí? 50,000 compañías fueron expuestas en hackeos de sistemas app. Lo vemos ahora, por ejemplo, tan solo en LinkedIn y en algunas otras empresas en las cuales han sido vulneradas y se han robado los datos sensibles de las empresas. Por ejemplo, LinkedIn, hace una semana, hace menos de una semana, 2 semanas, fue que vulneraron LinkedIn o LinkedIn, como quieran decirle. Al final de cuentas, tenemos nosotros información, nuestro usuario, el password, ¿sí? Y demás información, dónde trabajamos, desde cuándo trabajamos y qué es información que puede ser sensible. Bueno, pues a partir de ahí es cuando empiezan a llegar correos electrónicos a medio mundo haciendo el phishing. Por eso es importante en el tema de salvaguardar la información y darle protección a la seguridad en las empresas. Y vayamos ahorita uno de los casos. Es un ataque cibernético, que en este caso es una empresa de alimentos, que tenía 20 servidores, y digo tenían 20 servidores porque hoy tienen más, ¿sí? Cuando nos hablaron, decían que tenían 5 servidores infectados y que nada más era un virus. Le estoy hablando de esto hace un año. 5 servidores infectados en un principio, cuando nos hablaron, eh, pues, comentando un poquito, preguntando más, averiguando más sobre este tema, pues nos decían que nada más era un virus y que les ayudáramos a solventar ese virus. Dije, oye, ¿y el virus? ¿Cómo sabes que es un virus? Ah, bueno, pues es que aparecen todos los archivos y dicen encrypted. Dije, espérame tantito, eso no es un virus. Eso es algo mucho más que un virus. ¿Y sabes qué está pasando? Dice, bueno, nada más cambio los de nombre, esos archivos y ya están liberados. Espérame, no, no va por ahí. Esto es algo mucho más crítico. Esto es algo que tendrías que ponerle más atención. Total, que al final de cuentas estuvimos platicando con ellos y dijimos, ¿sabes qué? Esto se tiene que entender de manera inmediata. Y lo primero que tienes que hacer es aislar esos servidores para evitar que precisamente los demás se empiecen a contaminar. Y es ahí donde hacemos la analogía con el COVID. Cuando alguien se enferma de COVID, lo primero que hacemos es aislarlo. Y bueno, eso es precisamente lo que se tiene que hacer también con el ransomware, con el secuestro de información. La primera vez que sabemos de un ransomware es que ese equipo tenemos que aislarlo. Y aislarlo significa separarlo de la red completamente. Es más, incluso hasta desconectarlo de Internet, porque así evitas que se siga propagando, primero que nada,
el ransomware hacia toda la red. Y segundo, que siga la infección dentro del mismo equipo para que ya no siga teniendo este, más, más inscripción, más inscripción de sus datos. ¿Sí? Bueno, al final se incrementó la infección a 10 servidores, de 20, imagínense. ¿Sí? Se decidió respaldar los servidores que no estaban infectados, porque además los servidores que estaban infectados se estaban haciendo respaldos, ¿sí? Pero esos respaldos se estaban haciendo dentro de los mismos servidores. Yo, ¿qué creen? Cuando hace respaldos dentro de los mismos servidores, también los respaldos se infectan y se encriptan, ¿sí? O bien se cifran, que es mejor dicho. Bueno, pues entonces aquí el gran problema es que no se podía rescatar esa información. Lo que se procedió, primero que nada, es respaldar aquellos servidores que no habían sido infectados. Y eso es precisamente uno de los temas importantes. ¿Qué pasó con esta empresa? Bueno, pues sus aplicaciones críticas, como son contabilidad, como son facturación, dejaron de funcionar, y el más importante, que fue el de producción, porque es la parte de producción de alimentos, es una chocolatera bastante grande. Bueno, pues al final de cuentas, ese tema de producción dejó de funcionar por un tiempo. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? Estamos hablando de semanas. Y ustedes pueden decir, oye, pero eso solamente pasa en empresas grandes. Ya lo vimos. Realmente pasa en varias empresas. Y vamos a ver el siguiente caso. Esta es una empresa comercial que está en la Ciudad de México, tiene ventas internacionales, menos de 25 empleados. No es una empresa grande, es una empresa pequeña, y tienen un servidor Windows. Este servidor fue infectado de la misma manera por un ransomware. Le estaban pidiendo 0.3 de bitcoins. Hoy el bitcoin, estamos hablando de que está como cerca de 700,000 pesos en promedio. Está como en 600, 700, 750, está subiendo, bajando. Bueno, hablemos de 700,000 pesos. El 30%, 0.3 de bitcoin, que significa sería, ¿cuánto? 210,000 pesos nada más por rescatar la información, la propia información de esta empresa. Imagínense, ¿cuántos de ustedes podrían llegar a pagar 0.3 de bitcoins? Una empresa pequeña difícilmente puede pagar esa cantidad. Entonces, pues aquí lo que hicieron en ese entonces, pagaron 0.3 de bitcoins. ¿Y qué fue lo que pasó? Les recuperaron la información, ¿sí? Pero después logró recuperarse la información, pero después volvieron a ser infectados. ¿Cómo fue que sucedió este tema? ¿Por qué llegamos a este caso de ransomware? Cuando hicimos el análisis, nos dimos cuenta que el gran problema era precisamente por la parte de terminal server, es decir, accedían a estos, al servidor principal, al servidor de contabilidad y de facturación a través de terminal server. Los los compañeros de trabajo, los empleados o los colaboradores accedían a través de Terminal Server. Y con eso, simple y sencillamente, alguien recibió un correo apócrifo o llamado phishing, y este fue el que causó precisamente la infección y después logró llegar hasta el servidor. Y simple y sencillamente dejaron de funcionar. Entonces, tuvieron 3 semanas sin funcionar, sin operar. Por lo mismo tuvieron que hacer el pago. ¿Sí? Y bueno, también hablamos aquí que el respaldo estaba en el mismo servidor. Entonces, esto es un caso bastante crítico. Y bueno, como un cuarto punto, empieza a surgir y sigue habiendo este tipo de problemas, el robo y fuga de información de la gente que está haciendo su trabajo de home office. ¿Cuál es el problema? Es recurrente encontrar empresas que les han robado información por perder el control del personal que hace home office. Les platico algunos casos sobre estos. Uno de ellos, apenas la semana pasada, una empresa de Colombia nos habló diciéndonos que necesitaban tener un mayor control y saber qué está pasando porque sospechaban del agente de ventas. ¿Por qué? Porque se estaba robando de información, le estaba mandando información a la competencia. Pero el problema aquí importante es cómo puedes darle seguimiento a esa información. Uno, la computadora de la persona de ventas
es computadora personal. Es decir, es la dueña de esa computadora, es la persona de ventas. No es una computadora de la empresa. Punto número uno, y eso es algo muy crítico. Por ello es que aquí los equipos de trabajo para casa deben ser de la empresa, no los personales, es decir, no deberían de estar trabajando con equipos personales, sino más bien con equipos de la empresa. Y cada uno de los equipos que están trabajando de manera desde casa y que sean personales, por lo menos deberían tener ciertos esquemas de seguridad. Y también otro de los temas es que no hay políticas de seguridad, no hay políticas, es más, ni siquiera hay eh, los famosísimos NDAs, ¿sí? Que significan los contratos de confidencialidad. Entonces, pues tampoco se le puede dar ese seguimiento. Uh -huh. Y aquí hay grandes temas. ¿Cómo solventar este tipo de problemas? Bueno, pues es muy sencillo, de alguna manera. Es uno, definir políticas de seguridad. Dos, hacer los NDAs, ¿sí? Los convenios de confidencialidad. Tres, hacer las asignaciones a los equipos de cómputo. Y cuatro, ¿sí? Que se firme un documento de salida en el cual se determina todo lo que se hizo, ¿sí? Todas las asignaciones y todas las responsabilidades. Y bueno, cinco es ponerle seguridad en los equipos de cómputo que van a hacer para trabajo en casa. Por eso es importante estos temas. Y bueno, hablando de respaldos, se vuelven hoy un arma para los ciberdelincuentes. ¿Por qué? Si no hay pago de rescate, exponen los datos obtenidos. ¿Qué significa? Hoy hay tres esquemas de extorsión que están haciendo ya los ciberdelincuentes. Antes, el primero era, te encripto tu información y te pido un rescate por liberarte la información. Ah, pero ¿qué crees? ¿No me vas a pagar? Bueno, entonces lo que voy a hacer es, parte de tu información lo pongo en la nube y le digo a medio mundo que pues aquí hay información importante. ¿Sí? Oye, pero aún así no me vas a pagar. Esa es la segunda, fíjense. La tercera es que le mandan a tus clientes información confidencial de ellos diciendo, aquí hay información de esta empresa que es tu proveedor de ciertas características y fíjate lo que obtuvimos. Imagínense. Entonces, esto se pone cada vez más crítico. Y peor aún, porque ya hay un cártel del ransomware. ¿Sí? Y si se dan cuenta, hay un documento que quien quiera este documento con todo gusto se lo podemos mandar. Y bueno, hay un cartel del ransomware que precisamente habla sobre cómo funciona. Y este del cártel, así como hay el cártel de Nueva Generación, como el cártel de Sinaloa, de las drogas, bla, bla, ahora hay un cártel del ransomware. Imagínense, a nivel internacional. ¿Sí? No por nada, hoy la administración de Biden está poniéndole gran foco precisamente a este tipo de situaciones. En la semana apenas hablamos de que Casella, que es un proveedor de software para poder hacer administración de equipos de cómputo, ¿sí? Ha sido vulnerado. Y a través del mismo antivirus, imagínense, a través del mismo antivirus se está contaminando todas las demás estaciones de trabajo. Hoy le están poniendo mucho foco precisamente a ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque esto es insostenible. Bueno, aquí el punto es, ¿qué estamos haciendo nosotros y cómo debemos de protegernos? Como quinto punto, es contratar servicios en la nube es más seguro que los servidores físicos. Si bien es cierto, la pandemia nos ha ayudado a que evolucionemos en temas de tecnología. Ha sido nuestro principal precursor para que la tecnología fluya dentro de las organizaciones. Y muchas empresas, al no poder darle servicio a los empleados desde su casa, con equipos de cómputo en la oficina, pues ¿qué fue lo que hicieron? Se fueron a la nube, pero se les está olvidando poner temas de ciberseguridad. Entonces, fíjense, más del 72% de los servicios en la nube no cuentan con sistemas de seguridad. Oye, lo tengo yo con Amazon, lo tengo yo con Azure, o lo tengo yo con Google o con cualquier otro. Y tiene un firewall, sí, pero ¿sabes qué? El firewall que utilizan estos elementos o estas plataformas
Es muy sencillo. Solamente es un firewall de capa muy básica, que significa fuente, destino, qué protocolo y asunto arreglado. Hasta ahí. Pero no observan nada de tráfico, no hay nada de seguridad adicional. Entonces es importante ponerle el mayor foco en este sentido. Y bueno, por lo menos poner un certificado SSL, ¿sí? De manera inicial en los sitios web, verificar los acuerdos y contratos con los de servicio con estas plataformas e implementar un sistema de monitoreo de ataques, es decir, un WAF, un anti-DDoS y respaldos en sitios web, porque también pensamos que, pues es que está en Amazon. Y si está en Amazon, pues ya no me preocupo porque pues antes estaba en mi oficina y si se iba la luz, simple y sencillamente lo que hacía era que pues dejaba de tener servicio. Pero ahora como está en Amazon, pues todo el tiempo va a estar prendido. Pues ¿qué creen? También Amazon y Azure, sí, Microsoft Azure han tenido problemas. Uh -huh. Y han tenido grandes caídas, que claro, no son constantes, pero cuando les toca, dejaron de tener servicio por un buen rato. ¿Sí? Entonces es importante revisar esos temas. Y bueno, bien dicen que después de COVID-19 todo va a regresar a la normalidad. La realidad es que no es cierto. Después de COVID, de hecho, todos estamos hablando de que ya estamos regresando, ya estuvimos en semáforo verde en junio y ya todo está, pues casi, casi la economía se levantó y empezamos todos a operar. La realidad es que no. La realidad es que todavía COVID nos falta mínimo un año. ¿Por qué decimos que falta un año? Bueno, pues los expertos hablan de que falta un año porque falta que realmente todos estemos vacunados. ¿Sí? Al menos el 65% de la población mundial debería de estar vacunada para poder lograr la inmunidad de rebaño. Y todavía no lo tenemos. Estamos ahorita aproximadamente como en un 30% o menos de esa inoculación. ¿Sí? Y sobre todo también es que tendremos ya que el 75% de las empresas seguirán teniendo al personal en home office, por lo cual va a requerir mayor atención. Es decir, muchas de las empresas ya no van a estar trabajando en la oficina, sino que su gente va a estar trabajando desde su casa. Y entonces aquí va a haber un gran problema. ¿Por qué? Porque vas a tener 3 puntos que proteger. Uno, la gente de la oficina. Dos, la gente que está trabajando desde home office. Y tres, los usuarios que van a estarse moviendo, visitando clientes, dando servicio, atendiendo clientes en cualquier parte, es decir, los usuarios móviles. Entonces, tienes 3 puntos ahora que estar protegiendo. Y eso es un gran tema. ¿Sí? Y bueno, parte de lo que recomendamos es evitar el uso de redes sociales en los equipos de trabajo, definir un equipo de la empresa y solo de la empresa para ese punto. Acuérdense que parte de nuestras recomendaciones es que no se usen los equipos de cómputo del personal. Y bueno, instalar un sistema de bloqueo tipo web, hacer respaldos de información, instalar un anti-malware. Esto es importante, un anti-malware, no un antivirus. Ya. Y es mejor todavía que se ponga un sistema EDR o XDR, ¿sí? Que significa un Endpoint Detection and Response, que simplemente funciona a través de inteligencia artificial. Y algo súper importante, políticas de seguridad, políticas de seguridad, políticas de seguridad. Y lo repito 3 veces porque no las hay en las empresas. Y bueno, ahora sí, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros lo que estamos haciendo es 95 SEC. ¿Qué significa 95 SEC? Es trabajamos muchísimo en el tema de prevención. ¿Por qué? Porque el 95% de la seguridad recae en la prevención. Y lo que hacemos es, uno, evitar el secuestro de información. Dos, atender incidentes de malware, de robo y de ransomware. Y en caso de que tuvieran algún evento como este, recuperarse en caso de siniestro. ¿Y cómo lo haríamos? Bueno, pues precisamente esos los 3 puntos que estaríamos hablando. Por un lado, evitar el secuestro de información, lo hacemos con MailGuru, que significa proteger los correos electrónicos, ¿sí? Y con anti-malware. Y además también hacemos la parte de simulación de phishing. ¿Qué significa? Hoy por hoy, el tema de phishing, todo el mundo está cayendo. Incluso, déjenme decirles,
que hace 2 semanas hubo un phishing de Microsoft que estuvo tan bien hecho que casi caigo yo. Y eso no significa que, oh, Jorge cayó, iba a caer. No, imagínense que es tan buenos, bien hechos esos tipos de phishing que la gente con bastante experiencia en temas de tecnología puede llegar a caer. Si alguien con experiencia puede llegar a caer, ahora imagínense todas las personas que están trabajando desde casa. Porque les puede llegar un correo electrónico de supuestamente Netflix, del banco con el que les pagan, ¿sí? Eh, les puede llegar un correo electrónico, por ejemplo, de Amazon, de Liverpool o de cualquier otro lugar, simple y sencillamente alguna promoción, sobre todo el tema de promociones. Entonces, pues ahí es donde ya empiezan a caer. Y en caso de tener incidentes, ¿cómo lo hacemos nosotros? Lo hacemos con Productivity Guru, que es una de las plataformas que nosotros tenemos para estar monitoreando todo el tráfico en las oficinas, en las empresas. Y con ello, la parte de Productivity Guru, decimos que medimos la productividad de los empleados en el acceso a Internet y simplemente lo que estamos haciendo es medir todo el tráfico y para saber y detectar grandes problemas o pequeños problemas que pueden ser el día de mañana grandes problemas. Y el otro punto es hacer respaldos, Backup Guru. Pero muchos dicen, oye, pero yo puedo hacer respaldo con Microsoft. Ya con eso es más que suficiente, ¿no? Sí y no. ¿Por qué sí? Porque puede ser suficiente si lo haces de manera planeada y también si lo haces de manera que se lleve a cabo con toda la parte de seguridad, ¿sí? Y no, porque si no estás monitoreando, por ejemplo, lo que vimos hace rato con uno de los casos en el cual de que si no estás monitoreando que los respaldos se estén haciendo, segundo, que el disco duro no se esté llenando del sistema de almacenamiento y tercero, que estén encriptados los respaldos para evitar que puedan ser encriptados por otras personas, ¿sí? Y tercero, y bueno, y el último punto también importante es cada cuando estamos haciendo simulaciones de recuperación de información. Si no tenemos a veces las empresas, a veces los empresarios, a veces la gente de tecnología e información no tiene tiempo para poder hacer respaldos de información, ahora imagínense que pues no van a tener oportunidad de poder hacer también la recuperación de la información. Por eso es importante que expertos lo hagan porque tienen toda la planeación, tienen toda la forma de trabajo y tienen todo un esquema de trabajo para poder lograr desde respaldos de información y también recuperarse de un siniestro. Por eso es que también lo estamos poniendo en la tercera parte. Con Backup Guru nosotros podemos hacer la recuperación de la información, que normalmente lo hemos hecho ya con varios clientes, ¿sí? Incluso con uno de ellos tenemos ya un caso de éxito que recuperamos la información en media hora. Es decir, todo un servidor lo recuperamos en media hora. Imagínense, ¿sí? Y bueno, el otro punto es hacerlo con Neverfail. Neverfail es una plataforma de recuperación crítica para empresas que requieren darle continuidad al negocio. No solamente recuperación de desastres, sino continuidad de negocio. Bueno, pues eso es precisamente lo que hacemos. Y bueno, por ello, nosotros estamos muy enfocados en las pequeñas y medianas empresas y a través de estas eventualidades. Primero, con MailGuru minimizamos el riesgo de correos apócrifos, no más correos electrónicos riesgosos, y eso es precisamente lo que hacemos. Decimos nosotros que con MailGuru garantizamos el 95% de detección de phishing, ¿sí? Es mejor que no ver nada. Medimos con Productivity Guru, como les comenté, medimos la productividad de los empleados en el acceso a Internet y evitamos distracciones de los empleados en el uso de Internet. Y no solamente desde la oficina, también lo hacemos para los empleados que están desde casa, ¿sí? Que ha bajado muchísimo la productividad de los empleados que hoy están trabajando desde casa, que muchos pues se distraen, están viendo Netflix, están haciendo otras cosas que en lugar de estar enfocados en el trabajo. Y también con la parte de Backup Guru respaldamos la información, ya sea de servidores físicos, virtuales y en la nube. Y no solamente de servidores, también de equipos de cómputo, estaciones de trabajo, ¿sí? Bueno, eso es parte de lo que hacemos precisamente con 95sec.
Y bueno, tres componentes importantes de la seguridad de la información. Primero, las políticas. Para nosotros es importante que nuestros clientes tengan estas tres cosas. Lo primero son las políticas. Las políticas es la forma de actuar de una organización, es las reglas de cómo deben de comportarse, pero también las reglas de cómo debe ser compartida la información, cómo debe ser comunicada y cómo debe ser almacenada. Simple y sencillamente son políticas que todos los empleados deben de seguir. Segundo punto es la tecnología. Y la tecnología ayuda a reforzar las políticas, no las políticas refuerzan la tecnología. La tecnología debe reforzar a las políticas. Es decir, primero se definen las políticas y después se utiliza la tecnología necesaria y adecuada para apoyar a la política. ¿Sí? El tercer punto es la ciberconciencia. Dicen que el eslabón, que la cadena se rompe por el eslabón más delgado y precisamente son la gente, los colaboradores, los empleados en una organización en donde, si se dieron cuenta los casos que vimos, donde empezó el ataque a través de un empleado, que pues hubo alguna distracción, hubo falta de conocimiento, hubo algo que definitivamente causó esa gran pérdida. Y bueno, lo que hacemos nosotros es ciberconciencia. Y una de las cosas que hacemos con ciberconciencia es capacitar al personal de la empresa, diciéndoles precisamente los componentes de la seguridad, la información que es importante, por qué es importante la información. Y tercero es cómo evitar que puedan ser vulnerados. ¿Sí? Y además con eso todavía hacemos trabajo de simulaciones de phishing. Es decir, mandamos correos electrónicos simulando el phishing que podría estar haciendo algún ciberdelincuente. Y entonces vemos quiénes fueron los que cayeron dentro de la organización para que después los pasemos directamente a una capacitación en línea. Pero también, por otro lado, pues es una llamada de atención ante la dirección diciéndole que Jorgito, pues cayó en este phishing y ¿qué crees? Pues era de una promoción de Starbucks o de cualquier otra cosa. ¿Sí? Bueno, pues eso es importante. ¿Sí? Entonces, estos tres componentes deben ser importantes. El otro componente también es la parte de los respaldos. Como les decía, es súper importante. En esta estrategia del 3-2-1, que significa tres copias de tus datos, ¿sí? Es decir, debes de tener tres copias de tus datos. Dos copias en diferentes medios. Pueden ser en dos NAS o en dos sistemas de almacenamiento, puede ser en una NAS, ¿sí? O en un disco duro externo si quieres, pero debes de tener al menos dos copias. Pero no se te olvide también que lo que debes de hacer es encriptar esos respaldos. Y el uno es que por lo menos una copia, estamos hablando que son tres copias, ¿sí? Una de las copias debe ser fuera de la oficina, es decir, en otra localidad o en la nube. O si puedes hacerlo en sitio, en otra localidad y en la nube, con tres copias es más que suficiente para poder lograr que el día de mañana, cuando tengas algún posible ataque, entonces te puedas recuperar. Si falla el del sitio central, bueno, tienes el de la otra localidad. Si llegara a fallar, tienes el de la nube. Entonces, por eso es importante el tema de esta estrategia, el 3-2-1. Y bueno, para darle continuidad con el tema de recuperación de desastres, y esto va para empresas más grandes, ¿qué tan importante es la información de tu empresa? Si para algunas empresas es importante esta continuidad, ¿sí? Bueno, pues los factores que pueden afectar estos datos son desastres naturales. Hoy estamos viviendo en la Ciudad de México grandes afectaciones por lluvia. Por ejemplo, pues lo vimos en Atizapán, que hubo inundaciones y bueno, pues ahí tenemos ese gran problema. Terremotos en la Ciudad de México lo hemos vivido. Tormentas eléctricas, pues incluso hasta un rayo, por ejemplo, puede llegar a afectar la organización. Fallas de hardware o de software, de repente por ahí instalamos algún parche, pues como lo vimos hace poco con el parche que lanzó Microsoft, que ha causado grandes problemas. Bueno, pues puede tener grandes repercusiones y si falla, pues entonces tenemos que recuperarnos, ¿no? O bien falla de hardware, pues puede ser
una fuente de poder, que si no tenemos fuente de poder redundante, pues si la fuente de poder, la única fuente de poder falla, pues dejó de funcionar nuestro servidor. O bien un disco duro, pero para eso tenemos nosotros discos duros redundantes, ¿no? Bueno, pero imagínense que falle la memoria o la motherboard o algo interno dentro del servidor. Bueno, pues entonces ahí va a ser difícil, ¿no? Entonces, o bien pérdida o robo de dispositivos. Y para esto es un caso bien bonito que tuvimos. ¿Eh? Resulta que una empresa, un cliente de nosotros, nos habla un lunes porque el fin de semana le robaron maquinaria, una maquinaria que difícilmente se la podían llevar en una bolsa porque entraron con camiones, se robaron maquinaria, una maquinaria muy pesada, pero también eh, se robaron el disco, la unidad donde almacenaban todas las grabaciones de video, pero se llevaron también el servidor y se llevaron la unidad de donde estábamos almacenando los respaldos. Entonces se llevaron todo. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Pues lo que hicimos nosotros fue, teníamos los respaldos en la nube, recuperamos la información, le rentamos un servidor y pudieron seguir trabajando. Ese es uno de los temas importantes por los cuales siempre tiene que haber, por ejemplo, en este caso, la parte de recuperación de desastres. ¿Sí? Y bueno, errores de usuarios, por ejemplo, el caso que tuvimos de que le recuperamos a un cliente en media hora su servidor es porque también en un fin de semana el administrador de la red hizo algunas modificaciones en el servidor, sin querer borró cierta información del servidor principal y dejó de funcionar. Entonces, ¿qué hicimos? Pues recuperamos lo que tenía hasta el viernes. ¿Sí? Y bueno, peor aún, el tema de ransomware o de algún malware. Con el ransomware es muy difícil que hoy una empresa que haya sido afectada por ransomware se pueda recuperar. Y lo hemos visto ya con muchos clientes, que los cuales, por ejemplo, les podemos hacer el esquema de recuperación de su información que ha sido afectado por el ransomware, pero tenemos algunos clientes que no hemos podido rescatar su información y ya tenemos más de un año. ¿Sí? Por lo mismo, el tema de ransomware, de la misma manera que el COVID, por eso es que hago esa analogía, el tema de ransomware es de la misma manera que el COVID. Mientras más pronto sea detectado, la atención temprana puede lograr mejores resultados. Cuando una empresa ya ha sido afectada por ransomware, es lo mismo que cuando ya ha sido muy avanzado en el día 5, en el día 6 de COVID, que puede ser hasta fatal. Entonces, y eso nos ha pasado con muchas empresas que nos hablan que ya están encriptados su información, que sus servidores ya están encriptados. Difícilmente podemos hacer algo por esa información si no han tenido respaldos, por un lado. Y por otro lado, pues se siguen infectando. Entonces, lo que sí podemos hacer es cómo evitar el día de mañana volver a ser infectados. ¿Sí? Pero bueno, entonces, por aquí, por ejemplo, pues aquí al final de cuentas lo que hablamos es un tema de que el 37%, fíjense la problemática, el 37% de las empresas que han estado haciendo respaldos, si el trabajo de respaldos llega a fallar, ¿sí? El 34% de, de esos respaldos, lo que se refiere a la recuperación de la información, pues los trabajos de recuperación llega a fallar, lo que significa en total que el 58% nada más, fíjense, 58%, la recuperación de la información llega a fallar. ¿Por qué? Porque no se hizo toda una metodología de respaldos y de recuperación de desastres. Y bueno, tenemos ahí, por ejemplo, en el caso del CERT de Estados Unidos, las aplicaciones de SAP, que también fueron ya vulneradas, ¿sí? Y que precisamente dicen que deben de aplicar ciertas actualizaciones. Lo que les comentaba con el caso de Amazon Web Services causa caída. Y peor aún, todavía vemos, por ejemplo, un incendio en un data center, ¿sí? ¿Se imaginan? En este caso de Minecraft, que es un juego, pues perdieron toda su información. Tenían
dos servidores en el mismo data center. Tenían, eh, por si se caía un servidor, tenían un segundo servidor, pero en el mismo data center. Y desafortunadamente este data center sufrió un incendio. Entonces, pues perdieron toda la información. ¿Sí? Bueno, ¿qué hacemos nosotros para estos casos? Nosotros lo que hacemos, evolucionamos de un sistema de recuperación de desastres a un sistema de continuidad de negocio automatizado. ¿Qué significa? Que hacemos que esto funcione de manera automática. Si falla el servidor principal, entonces se va hacia el servidor secundario. Oye, pero no tenemos un segundo sitio. Ah, no te apures, lo podemos hacer poniéndolo en Amazon, poniéndolo en Azure o poniendo en Google. ¿Sí? O bien, si tu servidor está en la nube y necesitas un sistema de recuperación de desastres, bueno, pues entonces podemos ponerlo en otra plataforma de la nube. Oye, que está en Amazon, bueno, lo podemos poner en Azure o en Google. ¿Sí? Entonces, con esto le damos continuidad de negocio, ¿sí? Y además, nosotros hacemos pruebas de recuperación por 3 veces al año, es decir, hacemos simulaciones de recuperación para saber que todo está funcionando de manera adecuada y que el día menos indicado te pueda recuperar. Y bueno, estas son nuestras recomendaciones. ¿Cómo lograr el 95 SEC? Primero que nada, definir políticas de ciberseguridad, que ya lo comentamos. Segundo, hacer un inventario de los activos. ¿Cuántas empresas hemos visto nosotros que a veces les preguntamos, oye, ¿tienes un listado de tus equipos de cómputo? Se quedan callados. No dicen sí, no dicen no. Algunos dicen, híjole, sí, pero no todos. Bueno, pues esto es algo importante. Y por lo mismo, lo que recomendamos es hacer un análisis de tecnología y seguridad. Nosotros tenemos un servicio que le llamamos EOTI, que es Eficiencia Operativa en Tecnologías de Información, donde nosotros les hacemos un mapa de información en el cual les decimos cómo están. La intención con esto es decirles cómo están, pero cómo pueden crecer y cómo pueden mejorar y ser más eficientes. ¿Sí? Y además, otra de las cosas es que hay cierta tecnología que también les decimos que ya deberían de hacer unas actualizaciones. ¿Sí? Bueno, la parte de administración de contraseñas. Lo más recomendable es que se use un segundo factor de autenticación o un multifactor de autenticación. ¿Qué significa? Y por ahí les recomendamos que utilicen, por ejemplo, pues utilizar algunos un token, ¿sí? Que normalmente utilizan algunos, la mayoría están utilizando el Google Authenticator. Bueno, pues nosotros les recomendamos que usen una aplicación que se llama Auti, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta aplicación la puedes sincronizar en tu computadora, la puedes sincronizar en tu teléfono o la puedes sincronizar vía web. Entonces, si se te pierde el teléfono, puedes seguir utilizando el segundo factor de autenticación en la nube, ¿sí? Utilizar un EDR o un anti-malware, no un antivirus. Por favor, no usen un antivirus. Y si lo usan, verifiquen que se estén haciendo las actualizaciones del antivirus. Integrar un sistema de seguridad a nivel de correo corporativo, es decir, un anti-phishing. Hacer respaldos de información. Y vuelvo a poner ahí, ojo, no solamente es hacer respaldos de información, sino que también hay que hacer simulaciones de recuperación de información. Esto es súper importante. Simulaciones de recuperación de información. Y lo repito nuevamente, simulaciones de recuperación de información. Y lo estoy repitiendo porque lo hemos visto tantas veces con empresas que nos hablan, que desafortunadamente han tenido estos casos y que no pudieron recuperarse porque no se dieron cuenta que ya no estaba funcionando, que no se hicieron los últimos respaldos, el último respaldo que hicieron, pues tenía algunos errores y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, verifiquen que se estén haciendo, uno, los respaldos y dos, simulaciones, ¿sí? En el caso de las casas, poner una segunda red Wi-Fi en casa solamente para uso exclusivo de la empresa. Esto sí significa mayores inversiones a lo mejor, pero es simple y sencillamente poner una red Wi-Fi que solamente sea para uso de temas de la empresa y otra, la red Wi-Fi de la casa. Con eso evitamos que pues, los niños estén conectados a la red Wi-Fi de donde están los equipos de cómputo de la casa. ¿Sí?
de la empresa, de tal manera que con eso evitamos grandes problemas de seguridad. Y que bueno, pues ya lo vimos en los casos anteriores. Y bueno, y otra de las cosas, seguridad para dispositivos personales, ¿sí? No solamente para las laptops o también para las tablets y también para los teléfonos. Y bueno, firmar un NDA, ¿sí? O convenios de confidencialidad y la carta de salida de los empleados, ¿sí? Uno de los grandes problemas que se han tenido, como les comentábamos, es que hoy por hoy, en la pandemia, ha habido muchos abusos de gente en las empresas que desafortunadamente caen en temas de robo y fuga de información. Lo están haciendo con equipos personales y entonces es muy difícil poder hacer algo legalmente contra este tipo de situaciones. Ujú. Bueno, y bueno, esto ya lo habíamos comentado nuevamente. Después de COVID-19, todo va a regresar a la normalidad, como ya lo habíamos dicho. La realidad es que es muy diferente. Vamos a tener hoy tres temas importantes que atender. Ya no eran una, porque estaban trabajando desde casa o estaban trabajando desde la oficina. Hoy van a estar trabajando desde casa, en la oficina y además de manera móvil. Entonces, la situación se vuelve cada vez más crítica. Bueno, conclusiones. Pese a todo lo anterior, no hay seguridad al 100%. La seguridad es un ciclo. La seguridad descansa en las políticas y el eslabón más débil es la gente. Y con esto terminamos el día de hoy la plática. Si tienen dudas, con todo gusto podemos atenderlas y será un gusto poder atender sus preguntas, dudas, quejas. Adelante, no sé si hay alguna duda, lo pueden poner en el chat o si quieren vía micrófono. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, pues creo que sí, hay varias dudas, perdón. Listo, Luis Tejeda, por ahí tenías alguna duda. Adelante, por favor. Le damos este acceso a Luis Tejeda, Marquito, para que... Hola, hola, ¿me oyen? Sí, claro, con gusto. Lo iba a escribir, pero mejor así hablado es más rápido. Oye, y para la seguridad relacionada con el código, nosotros hace un tiempo detectamos unos registros extraños y después de analizarlos nos dimos cuenta que estuvimos siendo atacados o había un intento de un SQL injection. Por suerte nuestra base de datos no era SQL, pero aún así ya averiguamos que hay maneras de hacer una especie de NoSQL injection y que también hay otros tipos de ataques dirigidos a fallas en el código. Ahí, pues encontramos que hay como ciertas maneras de prevenirlo, pero igual no hay algo como 100% seguro, ¿no? La verdad es que la creatividad de los hackers es infinita y siempre van surgiendo más cosas. A ese respecto, a cosas relacionadas con debilidades en cuanto a los programas, a nuestros sitios, que eh, qué se puede hacer o si tienen ustedes alguna solución, algo de ese tipo. Y hay, primero que nada, es importante el tema de la parte de código. Bueno, primero quisiera entender un poquito sobre el tema de código. ¿Ustedes desarrollan aplicativos para sus clientes o es un Sí, código en casa, hecho en casa? no, nosotros desarrollamos, tenemos varios sitios, pero están de cara al usuario final, ¿no? Son tanto aplicaciones B2C como B2B. Okay. Ya, perfecto. Déjame ver si por aquí, creo que alguna de las láminas viene algo sobre lo que se podría recomendar en primera instancia. Si mal no recuerdo. Sí, bueno,
¿Qué recomendaría yo en primer caso? En el caso de tus clientes, después de que tú hagas el código, lo que te recomendaría es que se pusiera un anti-DDoS, que es, nosotros tenemos un servicio que se llama así precisamente, DDoS Guru, que lo que hace es proteger precisamente de posible código o inyección de código en bases de datos y en aplicativos, ¿no? Entonces, cada uno de tus clientes tendría que ponerle esos temas de seguridad, por un lado, para evitar que pudieran ser vulnerados, ¿sí? Segundo punto importante es que en el caso de tus clientes, pues solamente la parte de código, evitar que pudieran llegar a tener los puertos abiertos, por ejemplo, para poder hacer, como sobre todo, me imagino que al momento que hace la transferencia de información del código, lo haces a través de Secure Shell o FTPS o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, una de las reglas es que pues se pusieran el firewall de tus clientes, una regla que solamente a través de la IP de ustedes puedan hacer modificaciones y tener acceso a este tipo de puertos, ¿no? Ahora, tú puedes decir, oye, pero mi gente está trabajando desde su casa y ¿cómo le hago para que pues, pongamos todas las direcciones IP? Y además las IP son dinámicas. Seguramente me vas a contestar eso, ¿ah? Sí. Bueno, ok. Entonces, ahí lo más recomendable es que si van a hacer programación, pues lo hagan a través de VPNs, ¿no? Entonces, con los sitios de tus clientes. Es decir, a final de cuentas, lo que tú tienes que hacer es, lo que tú tendrías que hacer en este caso, ¿sí? Es cerrar lo que más puedas las brechas de seguridad, ¿sí? Mientras menos huecos tengas, lo que vas a hacer es que precisamente evitar que los ciberdelincuentes pudieran tener acceso. Uno de los puntos importantes en el tema de ciberseguridad es que mientras sea más fácil el acceso para el ciberdelincuente, pues va a luchar menos. ¿Eh? Entonces, Ok. ¿sí me explicó? Sí. Es como si tú dejas abierto tu carro en una colonia que sabes que es peligrosa a las 10 de la noche. ¿Eh? En cambio, si lo que haces es evitar esa colonia y a esa hora, ¿sí? Pues obviamente pues va a ser más difícil para que te pudieran hacer un robo, por ejemplo, de tu auto. Lo mismo pasaría con el tema de ciberseguridad. Trata de cerrar las brechas más fuertes que tuvieras, ¿no? Y quizás algo que me falló aquí también, que se me olvidó, es el tema de la parte de administraciones de parches, que creo que no lo puse, y eso también es súper importante. Entonces, también ese es otro tema de seguridad que lo vimos, por ejemplo, que lo vimos ya con varios clientes, sobre todo con un proveedor de Internet hace ya cerca de 12 años que los atacaron. Es un proveedor de Internet que los atacaron precisamente por temas de huecos de seguridad, ¿sí? Entonces, hallaron esos huecos de seguridad los ciberdelincuentes y por ahí se colaron. Entonces, constantemente tendrías que estar haciendo en el lado de tus clientes análisis para ver que no haya huecos de seguridad, ¿sí? Entonces, son esos temas importantes que podríamos trabajar, ¿no? Y si quieres, Ok. te podemos ayudar en esos temas también. Ok, buenísimo. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti por estar con nosotros. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues Perdón, Jorgito. adelante, Mauricio, con gusto, qué gusto tenerte por Muy acá. buenos días, Jorgito. Buenos días a todos. En primera, gracias por esta invitación. En segunda, felicitarte por todos estos años que tienes en el tema. Yo fui testigo de tus inicios y me da mucho gusto que sigas aquí. Yo estoy intentando actualizarme un poco en esta cuestión de seguridad. Y quisiera preguntarte si podemos tener copia de la presentación. Con todo gusto, Mauricio. Si quieres, Uh -huh. mándame un correo. Lo voy a poner al final, creo que está al final. Uh -huh. Ahí está.
¿Sí? Muy bien. Ahí está la presentación. Luis, Dorian y a todas las personas que quieran una copia de la presentación, se los podemos hacer llegar sin mayor problema, ¿no? Perfecto. Gracias, Sí, Jorge. yo también, gracias. Con todo gusto. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, si no ya cerraríamos esta sesión. ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros en esta pequeña presentación. Queríamos platicarles algunos de los casos que hemos tenido y sobre todo un poco también de la preocupación que hemos tenido con respecto a los casos que desafortunadamente hemos visto en cómo poder lograr que las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, pudieran tener mayor seguridad en sus empresas. Y a todos ustedes que son empresarios, pues hay que ponerle un poquito más foco sobre estos temas. Pues nada más, quiero agradecerles a nombre de RALNet. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y que tengan buen día y cuídense mucho con respecto al tema de COVID. ¿Sale? Gracias, amigo. Éxito. Gracias, Jorge. Mucha suerte a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Que tengan buen día. Gracias, Jorge. Un abrazo.